Entonces, para la producción y para la inducción de producción de enzimas tenemos dos métodos. El método tradicional, que aquí lo denomino método natural, y el método sintético o el método basado en ingeniería genética para la producción recombinante de proteínas, donde voy a describir el último proceso de actividades genéticas a nivel de enzimas para poderlas tener de manera artificial. Entonces, en un proceso natural, lo que primeramente nosotros tenemos que observar o lo que nosotros tenemos que aislar es básicamente un microorganismo que tenga la actividad enzimática deseada. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos tener una enzima o queremos aislar o purificar o producir una enzima con actividad celulasa, por ejemplo, o sea, que tenga actividad sobre la celulosa o sobre la hemicelulosa o sobre la lignina, entonces lo primero que tenemos que hacer es aislar diferentes tipos de microorganismos utilizando el sustrato deseado como única fuente de eh, actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos tener unas enzimas con halotolerancia, entonces vamos a tener que aislar microorganismos que toleren diversas concentraciones de sal. Si queremos una enzima con actividad termófila, entonces tendremos que aislar microorganismos u organismos que sean tolerantes a altas temperaturas o cuya función sea mayor a temperaturas eh, altas. Ese es, por ejemplo, el caso en el que la DNA polimerasa o la TAC polimerasa ha sido descrita o ha sido aislada. Venía de un organismo que se llamaba Thermus aquaticus, cuya temperatura óptima de crecimiento, si no me equivoco, era entre los 65 y los 75 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros encontramos un microorganismo que es tolerante a esas altas temperaturas, nosotros asumimos de que toda su maquinaria metabólica tiene de alguna manera eh, la misma tolerancia a a esa determinada presión de selección. Si nosotros, por ejemplo, estamos buscando enzimas con naturaleza acidófila, o sea, que le guste los medios ácidos, entonces tendremos que darle al medio de selección una característica ácida, de tal manera de que solamente los organismos que tengan la posibilidad de crecer en ese medio ácido van a poder subsistir. Y obviamente el tener esa naturaleza ácida nos va a llevar a la conclusión de que todas sus proteínas o toda su maquinaria metabólica de alguna u otra manera va a ser dirigida hacia mecanismos de medios de reacción ácidos. Entonces, para un aislamiento de manera natural de la producción de enzimas, lo primero que tenemos que hacer es buscar un lugar o un sitio con la actividad enzimática deseada, ya sea temperatura, pH, algún medio de reacción específico, y a partir de eso vamos a aislar los microorganismos candidatos o los organismos candidatos que cumplan o que puedan crecer bajo esa presión de selección deseada. Y luego, obviamente, lo que nosotros vamos a hacer con esos microorganismos es inducirlos a producir la enzima. Y a eso nosotros lo vamos a denominar inducción forzada. ¿Por qué? Porque, digamos, vamos a presionar al microorganismo a que únicamente utilice esa fuente de sustrato deseada para cumplir con sus funciones metabólicas. Entonces, para hacer ese tipo de inducción forzada, nosotros tenemos dos métodos. Uno que es la limitación o el exceso de fuentes metabólicas, lo cual va a inducir la que nosotros estamos pretendiendo eh, incrementar, o la podemos hacer mediante procesos de evolución dirigida, que ahorita vamos a ver a qué se refiere la evolución dirigida, que no es nada más que
Una vez que tengamos un microorganismo que tiene la actividad enzimática deseada, entonces nosotros hacemos dos cosas, o hacemos la modificación genética específica de la secuencia codificante de la enzima, o hacemos una mutación genética global de todo el microorganismo, induciendo o tratando de promover dentro de este organismo la mayor expresión o la mayor actividad de la enzima deseada respecto al sustrato eh, que nosotros pretendemos evaluar. Y finalmente, y en el tema en el que ya le vamos a poner un poco más de énfasis, va a ser la cosecha y el aislamiento de la enzima deseada. Entonces, digamos, un modelo canónico, decirlo así, de crecimiento celular va a ser, o la forma en la que vamos a aislar a una enzima de un crecimiento celular va a ser de este estilo. Nosotros aquí, por ejemplo, queremos aislar una celulasa, ¿ya? Enzimas con capacidad de degradar celulosa o material lignocelulósico. Por ejemplo, los residuos de la empresa de manufacturera de papel, residuos, por ejemplo, de las industrias madereras, y utilizar esos residuos como fuente de por ejemplo, prebióticos de otro tipo de papel, como fuente de eh, lignina o de compuestos fenólicos, etcétera, etcétera. Acá, por ejemplo, el modelo este que estamos viendo en la pantalla pretende aislar enzimas con actividad celulósica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo primero vamos a tener nuestro sustrato, de donde queremos promover que ciertos microorganismos empiecen a producir sus celulosas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos polvo de cereales, por ejemplo, de toda la industria de la avena, por ejemplo, queda un montón de residuos que no son óptimos para mantener la calidad del producto que se va a consumir, pero ese residuo que queda todavía es una fuente rica en carbohidratos o en proteínas que puede ser utilizado como un subproducto para otros fines. Tenemos acá, por ejemplo, otro tipo de sustrato que es la cascarilla del arroz. Ustedes saben, por ejemplo, que el arroz crece, uno, en un ambiente caliente con bastante agua, y que al finalmente el arroz ser un grano, generalmente los granos siempre vienen cubiertos con una cáscara. Para la producción o para la venta del arroz, entonces lo que se hace es sacar esa cáscara, y esa cáscara, por ejemplo, no tiene otro uso, pero es una cáscara que puede ser rico, por ejemplo, en pectinas, puede ser rico en carbohidratos, puede ser rico en proteínas, puede ser rico en ácidos glucurónicos, galacturónicos, o sea, puede tener diversos tipos de funcionalidades que puede ser subutilizado para otros fines. Ese, digamos, es un proceso básico de biorefinería, que eso es lo que ya vamos a ver a partir del día jueves. Entonces, tenemos estos residuos que, como les digo, no los utiliza nadie, que son lo que se considera desechos agrícolas, pero que nosotros lo vamos a utilizar para los fines de inducción de producción de celulosas o de celulasas, de enzimas con actividad celulosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos, por ejemplo, nuestras bacterias o nuestras levaduras que son candidatas a que potencialmente puedan tener celulasas en sus genomas. Entonces, en un primer estadio, nosotros lo hacemos crecer en monosacáridos, por ejemplo. Nosotros sabemos de que el polvo de estos cereales o las cascarillas de arroz tienen un alto contenido de glucosa, pónganle. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer primeramente es a nuestras bacterias candidatas las vamos a hacer crecer en glucosa. Si crece en glucosa, quiere decir de que efectivamente puede utilizar
el material residual como sustrato para una inducción de celulasas. ¿Qué pasa si estamos buscando silanasas? O sea, enzimas que degradan hemicelulosa. Entonces haremos crecer primero a nuestras bacterias solamente en presencia de la silosa como monosacárido. Si nuestra bacteria o nuestro hongo o nuestro organismo es capaz de crecer utilizando silosa como única fuente de carbono, entonces probablemente cuando tengamos cadenas grandes de silosas, que son las hemicelulosas, vamos a poder también obtener la inducción de la producción de esas celulosas o de esas silanasas en el interior de de las bacterias que van a servir de dadoras o de donadoras de estas enzimas. Entonces, cuando nosotros hemos determinado que nuestra bacteria es capaz de crecer en un medio solo con glucosa o con silosa, entonces luego vamos a cambiar el medio de cultivo y lo único que vamos a hacer es reemplazar el- la fuente de carbono de una fuente de carbono monosacárida a una polisacárida basada, por ejemplo, en el polvo de cereal o en la cascarilla de arroz o, como les digo, en el sustrato que ustedes quieran utilizar para la inducción de enzimas. Obviamente el crecimiento ya no va a ser el mismo, pero una vez que la bacteria empiece a crecer en un medio ya limitante de fuente de carbono monosacárido, entonces ahí es cuando muy probablemente la bacteria esté induciendo metabólicamente la producción de las celulasas y obviamente ese crecimiento bacteriano va a ser directamente proporcional a la inducción de la formación de celulasas en el medio de cultivo. Posteriormente, por ejemplo, nosotros podemos ya pasar estos medios de cultivo ya a un proceso de producción enzimática mucho más industrial, por ejemplo, utilizando la fermentación en estado sólido, donde aquí todos estos materiales que han servido de sustrato los vamos a colocar dentro de una matriz y vamos a poner las bacterias o los hongos dentro de esta matriz y vamos a promover la inducibilidad de la producción enzimática ya controlada, utilizando solamente los sustratos que nosotros le estamos proveyendo a nuestros microorganismos. Y luego con eso ya aquí la enzima nos va a producir el producto o el agroproducto o el agrosubproducto basado en em, desechos agrícolas. En este ejemplo, por ejemplo, lo que nos interesa es este subproducto, pero este tipo de modelos de fermentación de estado sólido también nos va a servir no solamente para generar un subproducto, sino también para el aislamiento de las enzimas. Ahora, por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando del aislamiento de unas enzimas con actividad halofílica, o sea, de tolerancia a la sal, entonces acá la única variación que vamos a tener es poner, por ejemplo, una misma fuente de carbono, pero con diferentes concentraciones de cloruro de sodio. Y aquellos organismos que, digamos, crecen a 0,9 gramos por litro de no, 0,9% de cloruro de sodio, bueno, pues esos son los organismos normales, como nosotros mismos. Por eso es que, digamos, si hablamos de 0,9% de cloruro de sodio, estamos hablando de la solución fisiológica. Pero luego queremos que nuestros microorganismos que estamos aislando crezcan a, pónganle, una concentración de 10 gramos por litro de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar a las bacterias o a los hongos en diferentes concentraciones de sal. Y solamente aquellos hongos o aquellas bacterias que sean capaces de crecer a mayor concentración de sal van a ser las que van a continuar creciendo en los medios de cultivo que les estamos dando. Y cuando lleguemos a la concentración de 10 gramos por litro de sal y encontremos
una bacteria o un hongo que crezca a esa concentración de sal, esa es la que nosotros tenemos que aislar, porque probablemente o lo más seguro es que esa bacteria o ese hongo tiene las enzimas que permiten sobrevivir a esa bacteria o ese hongo a esa concentración de sal. Ese es, digamos, el método tradicional, limitando o excediendo las fuentes metabólicas deseadas. En el primer caso, hemos limitado la fuente de carbono para forzar a los microorganismos a consumir estas otras fuentes de carbono más complejas, ya sea hongos o bacterias. ¿Y cuál es el segundo caso? La evolución dirigida. La evolución dirigida es un proceso por el cual el microorganismo que posea una característica deseada va a ser modificado a nivel genético de tal manera de que las enzimas que nosotros estamos buscando producir o aislar incrementen ya sea su función o incrementen el número de copias por microorganismo. Entonces, esas mutaciones a nivel genético se las puede hacer de dos maneras. Directamente sobre el gen en específico que codifica la enzima de interés o ya sea sobre el propio microorganismo como tal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una enzima que es denominada la subtilicina E. La subtilicina E, perdón, sirve para procesos industriales de degradación de proteínas de manera eficiente. Por ejemplo, una de las principales funciones que tiene la subtilicina es estar presente en detergentes, por ejemplo, para lavadoras o para lavado manual. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, nosotros pretendemos hacer con un proceso de evolución dirigida? Es esta subtilicina que tenemos, al ser una proteína, es codificada por un gen. Y entonces, sobre el gen, nosotros vamos a inducir un proceso de mutagénesis. Por ejemplo, utilizando luz ultravioleta. Ustedes saben que la luz ultravioleta tiene bastante actividad oxidativa respecto al DNA y eso puede promover de alguna u otra manera la modificación de nucleótidos a nivel de estructura. Entonces, nosotros utilizando esa luz UV podemos inducir a diferentes tipos de mutación a nivel de la estructura de la subtilicina y vamos a tener n combinaciones acorde al número de eventos de mutagénesis que ustedes hagan. Por ejemplo, pueden hacer mutagénesis de 1 minuto y medio, de 2 minutos, de 1 hora, el tiempo que ustedes como investigadores vean menester de hacer. Entonces, obviamente, con distintos grados de mutagénesis, ustedes van a tener distintos fenotipos de la proteína original, que va a tener mutaciones a diversas escalas. Puede ser en el centro activo, puede ser a nivel estructural superficial, puede ser a nivel em, de estructura secundaria, primaria, terciaria, cuaternaria, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de esas variaciones moleculares que ustedes hagan, la van a probar con un simple test de afinidad de la enzima. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí ustedes tienen en esta placa una misma concentración, pónganle, de sustrato, en este caso de proteínas. Entonces ustedes van a poner cada una de estas combinaciones que han mutado y van a evaluar cuál en un determinado tiempo, pónganle en 10 minutos, da mayor actividad proteolítica.
y aquella enzima que ustedes vean que tiene mayor actividad proteolítica, ustedes la van a seleccionar y van a ver en el organismo original que la contenía dónde es que se ha realizado la mutación a nivel de la estructura que ha permitido la mejora de la actividad que ustedes están buscando. Pero ahí la evolución dirigida no se queda ahí. Lo que van a hacer es que van a utilizar ese organismo original como ahora punto de partida para un nuevo proceso de mutagénesis. Entonces, nuevamente se vuelve a repetir el proceso n veces. A partir de la que te dio mejor resultado, vuelves a hacer todo este proceso de mutación, vuelves a medir la actividad y aquella que te da mejor actividad que la original, vuelves a seleccionarla y vuelves a seguir esos procesos, si quieren, de manera teórica infinita, hasta tener, digamos, su superproteína que va a tener una actividad proteolítica bastante significativa respecto a la original. ¿Cuál es la desventaja de la dirección de la evolución dirigida? Que este ciclo es un ciclo ideal, pero generalmente puede ocurrir de que ustedes hagan todo un proceso de mutagénesis y resulta ser de que todas las variantes que han utilizado tienen menor actividad que el organismo que contenía la enzima original. Entonces, este modelo de evolución dirigida es un proceso de prueba y error. A veces sale muy bien a la primera y a veces va a salir mal la mayoría de las veces. Pero es un modelo de aislamiento o de inducción de producción de enzimas de manera natural. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero incrementar mi producción enzimática o de proteínas en términos de productividad? Aquí estamos hablando en términos de rendimiento de la enzima, ¿no? O sea, una enzima que tenga mayores valores de Km, velocidad máxima, de constante de catálisis, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si yo quiero incrementar la producción y la productividad de mi enzima? O sea, que yo lo que necesito es producir la enzima que tengo, pero a escalas monumentales. O sea, en lugar de producir 100 gramos de enzima, quiero producir 40 toneladas de esa enzima. Quiero que la enzima siga siendo la misma, no la necesito modificar genéticamente para que mejore su actividad, sino solamente quiero producir la que necesito, pero a mayor escala. Entonces ese era el dilema que ocurría con la insulina. Para producir una tonelada de insulina en los años 50 necesitabas el páncreas de 9.090 cerdos. Pero ahora toda la insulina que se produce en el mundo se la produce de manera eh, sintética, utilizando la ingeniería genética como medio de producción. No voy a ahondar en el medio sintético, no voy a ahondar en el modo en el que se produce una proteína de manera sintética porque eso ya lo saben. ¿Cómo se lo realiza? Genoma del organismo dador, extracción del genoma del gen de interés que codifica la enzima mediante técnicas de PCR, clonación mediante Gibson, mediante Golden Gate, etcétera, etcétera, que lo vamos a poner en un plásmido o en un virus. Ese plásmido lo vamos a introducir a un vector, a un organismo hospedero. Hemos visto modelos de coli, hemos visto modelos de Pichia pastoris, hemos visto modelos animales, hemos visto modelos vegetales. Luego entramos a los procesos de inducción. ¿Se acuerdan cómo eran los procesos de inducción? Utilizando generalmente el modelo del operón lactosa para que el organismo que contiene al vector plasmídico o al vector viral empiece a producir la proteína de interés. Y obviamente en un determinado tiempo vamos a cosechar esa proteína que nosotros lo hemos producido de manera recombinante. Eso ustedes ya lo saben. Y si no les ha quedado claro, bueno, pues tienen 2 semanas hasta el día del examen para nuevamente volver a
repasar todos los modelos de producción recombinante y de expresión genética que hemos visto. Entonces, acá la insulina, que antes necesitaba para producirse una tonelada, casi 9.100 cerdos, ahora ya se la produce mediante tecnología recombinante, introduciendo el gen de la insulina en el interior de Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura de cerveza común y corriente. Ahora, ya sabemos los medios de producción y de inducción de la producción de enzimas, el método natural y el método sintético. Perfecto. Tenemos la enzima, tenemos el microorganismo que las produce, tenemos el medio de cultivo donde las enzimas están flotando. Ahora necesitamos aislarlas del resto de enzimas o del resto de proteínas por las cuales nosotros estamos induciendo esta producción. Ya sea por una producción recombinante o ya sea por una producción natural, al momento de hacer un lisado de la bacteria, vamos a tener un pool o una piscina llena de proteínas, llena de carbohidratos, llena de lípidos, llena de ácidos nucleicos. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo como biotecnólogo para separar la proteína que es de mi interés del resto de las cuestiones que están flotando en un medio de cultivo o en un medio de reacción? Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar los métodos de purificación de proteínas, que dependiendo de la naturaleza o de la fuente de la cual estamos produciendo las proteínas o las enzimas, van a variar en términos de rapidez, de viabilidad, de disponibilidad e incluso de costo. Los métodos para la purificación de proteínas van a incluir entonces métodos físico-químicos o métodos cromatográficos. Los métodos físico-químicos van a incluir la precipitación, la ultrafiltración y la diálisis de las proteínas para separarlas del resto de proteínas o del resto de materiales que están flotando dentro de su medio de cultivo o de su medio de reacción. Y los métodos cromatográficos van a cumplir la misma función, pero basados en métodos de cromatografía, ya sea de afinidad, de intercambio iónico o de exclusión por tamaño. ¿Nosotros a qué llamamos cromatografía? Al paso de un determinado compuesto que tiene una fase móvil y una fase estacionaria. Y a través de ese intercambio de componentes entre la fase estacionaria y la fase líquida, o la fase móvil, mejor dicho, es que nosotros vamos a lograr el aislamiento proteínico o en este caso el aislamiento enzimático. Entonces acá en esta diapositiva tenemos todos los métodos habidos y por haber de aislamiento y de purificación de proteínas. Este primer ejemplo es precipitación. Este método es ultrafiltración, este método es diálisis, este es un método de cromatografía por exclusión de tamaño, este es una cromatografía de intercambio iónico y esta es una cromatografía de afinidad. Y eso es lo que vamos a ver ahora y a continuación. El primer método físico-químico de aislamiento, de purificación de proteínas es la precipitación, que no es nada más que jugar con la afectación de la solubilidad de la proteína, o en todo caso jugando con el peso de la proteína a través de los procesos de centrifugación. Entonces, la precipitación puede ser física si es que hablamos de centrifugación. Cuando nosotros introducimos, por ejemplo, un tubo a una centrífuga y la sometemos a distintas aceleraciones, dependiendo del peso de del tubo que estamos precipitando, de las proteínas presentes en ese tubo, vamos a tener diferentes grados de
precipitación y de centrifugado. Por ejemplo, si nosotros precipitamos a 5000 revoluciones por minuto, van a precipitar al fondo del tubo todos aquellos compuestos excesivamente pesados. Entonces se va a formar lo que nosotros llamamos un pellet celular, por ejemplo, si esto fuera biomasa. Y si esto fuera, por ejemplo, un montón de organismos o de porciones de proteínas, aminoácidos, lípidos, carbohidratos que estén presentes en una mezcla, lo que aquí se va a formar es solamente el precipitado de las moléculas grandes. Las moléculas pequeñas van a seguir flotando. Entonces nosotros sacamos esta fracción y la volvemos a centrifugar, pero ya no a 5000 revoluciones por minuto, sino ya subiremos a 10.000 revoluciones por minuto. Entonces nuevamente se va a volver a formar este proceso de precipitación de las moléculas pesadas respecto a las livianas que van a seguir flotando. Luego volvemos a repetir y esta vez ya hacemos la centrifugación a la máxima aceleración de la centrífuga. Pónganle 14.000 revoluciones por minuto. Y todas aquellas partículas que van a decantar a esa aceleración, igual nuevamente van a ser separadas. Y cada uno de los sobrenadantes lo van a ir midiendo respecto a la actividad que ustedes estén buscando. Y aquella fracción donde encuentren mayor actividad, esa es la fracción que ustedes van a aislar como medida física de aislamiento celular. Otra forma de precipitación química, por ejemplo, es alterando el pH del medio, alterando las interacciones iónicas o incluyendo dentro del lugar donde está presente su proteína agentes químicos que permitan la separación o la precipitación de los diferentes componentes proteínicos dentro de su mezcla. Agentes como el sulfato de amonio, el ácido tricloroacético, el etanol o la polietilenimida o PEI sirven para promover la precipitación química de diversos componentes. Entonces ustedes aquí tienen toda su mezcla proteínica donde la proteína target es la verde. Entonces ustedes incrementándole o variándole el pH, incrementando o añadiendo a esta mezcla cualquiera de estos componentes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar a separar las proteínas por precipitación. Va a haber ciertos de estos grupos químicos que van a, por ejemplo, ser más afines a compuestos solubles. Entonces van a promover la precipitación de los compuestos insolubles. Y luego, cambiando nuevamente la naturaleza del medio de reacción, pueden cambiar la solubilidad nuevamente y van a promover la precipitación esta vez de su proteína de interés. Simplemente haciendo juegos de cambios de interacciones iónicas o de interacciones a nivel de acidez o alcalinidad dentro de su medio eh, dentro de su mezcla proteínica o dentro de su mezcla eh, de compuestos biológicos. Básicamente estos procesos de precipitación son dentro de los kits de extracción de DNA o dentro de los kits de extracción de proteínas la primera parte de ese proceso. Generalmente en un kit de extracción o de purificación de proteínas te dice ponga la solución 1 dentro de su medio. Y generalmente esa solución 1 es la que hace esta parte, que no es nada más que cambiar la naturaleza iónica de su medio de reacción para permitir la solubilidad o la insolubilidad del medio y la precipitación de todos aquellos compuestos que no van a ser de utilidad o que ustedes no están buscando que sean purificados. El segundo proceso físico-químico
de purificación enzimática es la ultrafiltración. La ultrafiltración no es nada más que la separación de componentes basados en el tamaño de las partículas por los cuales el filtro va a servir como barrera natural. Entonces, la separación de proteínas basadas por ultrafiltración va a tener dos componentes principales, una membrana y el peso molecular de la proteína. La membrana va a determinar el tamaño del poro por el cual las proteínas van a pasar. Y aquí es importante conocer el peso molecular de su proteína de interés, porque dependiendo si es que su proteína es más pesada o más liviana, la selección del tipo de membrana es de importancia biotecnológica importante. Entonces, si hablamos del tipo de membrana, podemos encontrar membranas de nylon, de polivinileno fluorado, o que van a encontrar como membrana PVDF, politetrafluoretileno, el tipo de filtro PTFE. Luego pueden tener los ésteres de celulosa, los acetatos de celulosa, la fibra de vidrio o el polipropileno. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tienen un proceso de filtración o filtros naturales, van a encontrar diversos tipos de los mismos. Generalmente, por ejemplo, las membranas que se utiliza para microbiología tienen este componente, el politetrafluoroetileno, que van a tener, por ejemplo, tamaños de poro desde 0.22 micrómetros hasta 1.2 micrómetros. Muchas veces ese tipo de tamaños es excesivamente grande para una proteína. O sea, imagínense que una proteína puede estar entre pesos moleculares de 5.000 a 10.000 Daltons, que eso es un tamaño muy pequeño. Pero existe comercialmente filtros como de acetato de celulosa o, por ejemplo, la propia poliacrilamida, cuyo tamaño de poro es excesivamente pequeño. Entonces va a limitar el paso de las partículas de importancia, que en este caso sería de su proteína de interés. Entonces, cuando hacemos un proceso de ultrafiltración, también tenemos que tomar en cuenta que tenemos que utilizar diferentes tamaños de poro para los diferentes tamaños de partículas que vamos a encontrar dentro de una mezcla eh, residual en un proceso de purificación de proteínas. Primero, si digamos nuestra proteína es excesivamente pequeña, primero vamos a utilizar membranas excesivamente grandes, de tal manera de que los componentes muy grandes o muy pesados queden atascados dentro de la membrana y solo pasen los componentes pequeños. Luego pasamos a otro tipo de membrana cuya tamaño de poro sea menor al primero y volvemos a repetir el mismo proceso. Y así hasta utilizar la membrana más pequeña que tengamos, que nos permita separar proteínas, por ejemplo, entre 5.000 y 10.000 kilodaltons, póngale. Entonces ahí vamos a saber que en ese último paso, ahí va a estar nuestra proteína. Pero aún así, si tenemos todavía muchas proteínas que están en ese rango de pesos moleculares, la ultrafiltración no va a ser suficiente para el aislamiento o para la purificación de proteínas. Pero por lo menos ya hemos empezado a limpiar una gran parte de las mismas. Otra forma de purificación enzimática o purificación de proteínas es utilizando las bolsitas de diálisis o el fundamento de la diálisis. Básicamente la diálisis es un tipo de filtración, pero aquí va a ser basado en
cambio de concentraciones entre dos espacios que están unidos a través de una membrana semipermeable. Que ese es el compuesto, ese es el principio de la diálisis. Entonces, nosotros, por ejemplo, dentro de una membrana de celulosa o de nitrocelulosa, vamos a colocar nuestra muestra con toda la mezcla de proteínas que tengamos. Y la vamos a sumergir dentro de un medio o un dializante que va a permitir el intercambio de partículas basadas en la afinidad de las partículas respecto a su dializante. Y esto lo vamos a encerrar en una membrana de nitrocelulosa o de celulosa que es semipermeable. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo aquí una mezcla de proteínas, sales y sales, por ejemplo, fosfato de sodio, fosfato de potasio o mismo cloruro de sodio, ¿cuál va a ser mi idealizante para aislar mi proteína? Pues le voy a poner simple y sencillamente agua, de tal manera de que por los, la naturaleza de diálisis, la sal va a tender a salir de la membrana para equilibrarse su concentración respecto al dializante que no tiene nada de agua, digo nada de sal. Y entonces la salida de la sal de la membrana semipermeable me está asegurando la purificación de mi proteína. Tenía proteína con alta, mezclado con alta carga de sal, pero si la estoy dializando y estoy sacando la sal al exterior de la bolsa, entonces en el interior de la bolsa solamente me va a quedar mi proteína de interés. Lo mismo me va a ocurrir si es que quiero dializar los otros compuestos salinos o las otras sales que tengo. Dado de que nuevamente el fundamento de la diálisis es que equilibrar o balancear las concentraciones dentro de la bolsa y en el dializante. Entonces, dependiendo de la cantidad de esos componentes que puedo tener en esta mi mezcla, voy a utilizar diferentes em, procesos o diferentes ciclos de diálisis. Entonces, en un inicio saldrá la mayor cantidad de las sales. Luego tendré que sacar la bolsa y tendré que ponerla en un medio o en un dializante fresco para que siga saliendo otro tipo de sales hasta encontrar la concentración de equilibrio entre el dializante y la bolsa de diálisis. Este es uno de los métodos más efectivos, por ejemplo, para procesos de purificación de proteínas, porque aquí estás jugando solamente con el cambio de concentraciones de las sales que están presentes dentro de su medio de cultivo o dentro de su medio de reacción donde está presente su proteína. Entonces, generalmente en los procesos de purificación físico-químicas se utiliza estas tres fuentes. Primero, una precipitación para separar a su proteína de interés de las partículas grandes. Luego, la ultrafiltración para discriminar a las proteínas respecto a su tamaño y finalmente la diálisis para eliminar los compuestos bastante pequeños de su proteína de interés, pero aquí basados en las concentraciones internas y externas del medio en el cual están dializando. Entonces, esto sería como un proceso secuencial. Primero precipitación, luego ultrafiltración y finalmente la diálisis de su proteína. Ahora entramos a los métodos basados en cromatografías. Aquí lo que ya nos interesa es la naturaleza propia de la enzima, ya como unidad biológica funcional. Aquí, por ejemplo, tengo que ver la naturaleza que tiene mi enzima. Si es de naturaleza alcalina, si es de naturaleza ácida, si tiene cargas iónicas, si no tiene cargas iónicas, si es pesada, si es grande, si es pequeña.
si tiene algún componente dentro de su estructura de aminoácidos que puede ser más afín a un determinado tipo de resina o a un determinado tipo de componente. Entonces, cuando hablamos de los tipos cromatográficos de aislamiento y de purificación de enzimas, necesitamos conocer la naturaleza de la enzima. Entonces, el primero de los métodos es lo que se denomina cromatografía de afinidad, que no es nada más que buscar dentro de la estructura de la enzima un determinado tipo de molécula o de aminoácido que me dé mayor afinidad a un tipo de compuesto específico que va a estar presente en una resina. El más común de estos compuestos, por ejemplo, o de estas modificaciones a nivel de aminoácidos, son los aminoácidos histidina o arginina. ¿Cuál es la característica que tiene la histidina y la arginina como aminoácido? Que son bastante afines a los cationes dimetálicos, al níquel, al hierro o al cobalto. Entonces, si aquí en esta resina tengo un montón de níquel y tengo enzimas con alto contenido de histidina o de arginina en su configuración, entonces esas proteínas se van a pegar al níquel, se van a pegar al cobalto o al hierro, al catión divalente. Mientras que el resto de las proteínas que no sean ricas en histidina o en arginina van a pasar a ser eluidas en el primer estado de la cromatografía. Entonces, la cromatografía tiene una columna con la resina que va a estar llevando el, el metal o el compuesto químico afín a la etiqueta de afinidad, a la cual vamos a cargar toda la mezcla de proteínas, donde solamente las que tengan la etiqueta de afinidad, afín, valga la redundancia, al compuesto presente en la columna, va a interactuar de manera cromatográfica. Luego pasamos a un proceso de lavado, que no es nada más que meter buffer en el cual estaba esta solución de mezcla de proteínas y todas aquellas proteínas que no son afines a este componente van a ser lavadas o van a ser retiradas. Y luego vamos a entrar a un proceso de elusión, que no es nada más que colocar dentro de un buffer de elusión un componente que es mucho más afín a esta resina con esa carga iónica, por ejemplo, que su propia proteína. Entonces, al ser más afín, por el principio de afinidad, esta resina cargada, por ejemplo, con un catión divalente, va a soltar su proteína y va a acoplarse con, con el componente más afín presente en el buffer de elusión. En la cromatografía de intercambio iónico jugamos con las cargas de las proteínas. Ustedes saben de que existen proteínas que tienen cargas positivas y hay proteínas que van a estar cargadas de manera negativa. O sea, van a ser proteínas catiónicas o aniónicas dependiendo de la naturaleza estructural de la misma. Entonces, lo que hace la cromatografía de intercambio iónico es utilizar esa naturaleza proteínica para realizar el proceso de separación de las proteínas. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos proteínas que dependiendo del tipo de carga que tengan, van a ser las proteínas deseadas y las no deseadas. En el caso, por ejemplo, de las proteínas catiónicas,
la proteína de deseo va a ser esta que está cargada positivamente y las que no necesitamos o no queremos son las que están cargadas negativamente. Y en el caso de una cromatografía aniónica, las que vamos a necesitar o las que queremos son las proteínas cargadas negativamente y las que no queremos son las cargadas positivamente. Luego tenemos los buffers y luego tenemos las resinas cargadas positiva o negativamente. El proceso es el mismo que el anterior. Tenemos ya resinas cargadas con una fase sólida o con una fase inmóvil y lo que nosotros vamos a agregar es la fase móvil de nuestras proteínas envueltas o diluidas en un buffer. Entonces, la primera fase es la fase de cargado. Para los dos tipos de cromatografía por intercambio iónico vamos a cargar las proteínas. ¿Cuál es la diferencia? Que en un intercambio catiónico toda la resina va a estar cargada de manera negativa, de tal manera que las únicas proteínas que se van a pegar a esa resina van a ser las cargadas positivamente, que son las que en el intercambio catiónico son las que nosotros deseamos. Y en el intercambio aniónico es el proceso inverso. La resina está cargada positivamente y solamente aquellas proteínas que tienen carga negativa van a acoplarse a esa resina por afinidad iónica, positivo con negativo. Positivo con positivo se va a repeler. Entonces, en un proceso de lavado, que no es nada más que colocar el buffer, pero ya no con su proteína, solamente el buffer, se va a proceder a la primera separación del, de las proteínas. En el caso del intercambio catiónico, todas las proteínas con carga negativa van a salir en este primer lavado. Y en el caso del intercambio aniónico, todas las proteínas cargadas positivamente son las que van a salir en este proceso de lavado. Estas proteínas no me interesa colectarlas, entonces estas se desechan. ¿Por qué? Porque las que me interesan son o las proteínas cargadas positivamente o las proteínas cargadas negativamente, dependiendo del tipo de intercambio iónico que estoy buscando. Y luego tenemos la fase de elusión. En el caso anterior era colocar una molécula mucho más afín al componente que está en la resina respecto a la proteína. Acá lo que vamos a hacer es simplemente cambiar la naturaleza, el ambiente de la columna para que cambie la polaridad de de la resina y obviamente eso permita la liberación de la proteína de interés. En este caso, por ejemplo, vamos a agregar proteínas que tengan o digamos un proceso de elusión o un buffer que digamos modifique un poco la carga de la resina y permita la liberación de las proteínas catiónicas. O sea, por ejemplo, podemos cambiar la naturaleza del buffer para volverlo mucho más positivo que la carga propia de la proteína de interés. Y en el caso del intercambio aniónico vamos a poner un componente o un buffer que tenga cargas negativas más afines en términos de potenciales iónicos y demás, que hace que las proteínas se eluyan de esa columna. Y esas fases sí son las que vamos a colectar. Ahora, ¿qué pasa si acá tenemos un buffer que, por ejemplo, para cambiar la acidez o la alcalinidad y por ende va a cambiar el potencial eléctrico de las proteínas, tengamos un montón de esas sales inmersas aquí adentro de la proteína deseada? Entonces, generalmente estos procesos de intercambio iónico siempre van acompañadas de un proceso de diálisis, que la diálisis va a
nuevamente eliminar el exceso de los componentes que estén afectando de alguna manera la polaridad, en este caso, de sus proteínas. Y como la diálisis depende también de no solamente de los componentes, sino también del tamaño de la membrana, entonces pueden asegurarse de que su proteína se quede en el interior de la bolsa y que el resto de los componentes que han servido para modificar el potencial catiónico o aniónico en este proceso se salgan al dializante. Y finalmente tenemos la cromatografía por exclusión de tamaño. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es poner a nuestra mezcla de proteínas en una columna larga, grande, porque estas son columnas de aproximadamente 1 metro de tamaño, con resinas de diferente porosidad, de tal manera de que se vamos a separar a través de un flujo constante de la fase móvil a las proteínas por su peso molecular. Por eso en los métodos cromatográficos, por lo menos en el de exclusión por tamaño, es necesario conocer aproximadamente el peso molecular de su proteína. Entonces, si ustedes no saben, por ejemplo, el tamaño o el peso molecular de su proteína, la cromatografía por exclusión de tamaño puede demorar más tiempo. ¿Por qué razón? Ahorita la vamos a ver. Entonces, los poros, o sea, imagínense que toda esta resina pintada de verde en esta columna tienen esta textura, son porosas. Y dependiendo del tamaño de las partículas que ustedes quieran separar, esas partículas van a ir ingresando y saliendo de estos poros. Obviamente, los poros muy pequeños no van a tolerar partículas grandes. Entonces, a través del flujo de la fase móvil, las primeras en salir van a ser las partículas grandes. Y como es cromatografía, vamos a tener un tiempo de retención. Digamos, si todo su proceso de cromatografía va a durar 1 hora, acorde al flujo, teóricamente las partículas más grandes son las que van a salir primero. O sea, en 1 hora de cromatografía, digamos, en los primeros 15 minutos salen las partículas grandes. Y eso es lo que se va a ver dentro de una computadora como un pico. Nosotros, si conocemos el peso molecular de la enzima que estamos intentando purificar, ya vamos a saber en qué minuto más o menos va a salir y cuál de los picos me está dando mi proteína de interés. Y si no sé el peso molecular de mi proteína, entonces tendré que colectar esta fracción dentro de un pocillo y yo sé que esa fracción solamente va a tener moléculas grandes. Y la voy a tener que medir su actividad enzimática y ver si cambia de color o lo que ya hemos visto. Si cambia de color, entonces ahí es donde estaba mi proteína de interés. Si no cambia de color, entonces tengo que esperar a la elución del siguiente compuesto, que en este caso va a ser las eh, proteínas de tamaño mediano, que como pueden ver ya pueden ingresar por ciertos tamaños de porosidad dentro de estas partículas. No van a caer tan rápido como las verdes, pero tampoco van a caer tan lento como las partículas amarillas que son capaces de ingresar hasta los espacios más recónditos de estas micropartículas. Entonces, el segundo tamaño que va a ser separado va a ser, pónganle a los 30 minutos. Igual, si conozco el peso molecular y sé que mi enzima es de este tamaño, entonces esa es la fracción que tengo que colectar para realizar mis experimentos. Y si no conozco el peso molecular, entonces agarro todo este componente, toda la proteína que he purificado o que he separado y la vuelvo a ensayar con el método o con el sustrato pertinente. Si cambia de color, es mi enzima. Si no cambia de color, entonces tengo que esperar a las partículas más pequeñas, que por ejemplo van a salir al minuto 45 o 50 de elusión, porque las partículas pequeñas
al ser retenidas o poder ingresar a los poros más pequeños de estas nanopartículas, van a demorar más en salir. Si conozco el peso molecular, nuevamente sé que las partículas pequeñas a los 50 minutos las colecto y esas son mi enzima. Y si no conozco el peso molecular, por teoría, este peso molecular o este pequeño pico me va a dar la funcionalidad que estoy buscando de la enzima. Entonces, generalmente lo que ocurre en una cromatografía por exclusión de tamaño es esto. Las partículas grandes siempre son las que pasan primero, las de mediano tamaño pasan segundo y las más pequeñas son las que más demoran en pasar a través de toda esta columna de separación. Nuevamente les vuelvo a decir, estas columnas de separación por tamaño son grandes, son más o menos de 1 metro de largo. Entonces ahí pueden ver de que aquí teóricamente son 3 tamaños de partícula. En una cromatografía real, aquí le sale como 20 o 50 o 60 tamaños de partícula, o sea, 60 de estos picos. Entonces cada uno de esos picos, si no conocen a su proteína, los tienen que ensayar. Y en caso de que lo conozcan, más o menos tienen que determinar en qué tiempo de retención va a salir eluida su proteína, porque estos materiales de empaque también van a ser dependientes de los rangos de tamaño que ustedes quieran separar. Hay partículas que tienen tamaños de poro muy grandes y otras que tienen tamaños de poro muy pequeños, dependiendo de el grado de eh, peso molecular que tenga su proteína de interés para que la purifiquen de esa manera. Cuando hablamos de los métodos sintéticos de inducción y de producción y de purificación de enzimas, entonces hablamos de los métodos basados en ingeniería genética, en bioinformática, en ingeniería de proteínas y en biología sintética. Ingeniería genética ya lo hemos visto, ya lo saben. Gen, vector, hospedero, producción. Bioinformática no es nada más que el uso de la herramienta de la secuenciación genética para ahí, en esas secuencias, encontrar el gen de interés y ese gen de interés producirlo mediante biología sintética o sintetizarlo mediante biología sintética, introduciéndolo en un vector, el vector al hospedero y el hospedero al producto. Y la combinación entre la biología sintética y la bioinformática y la ingeniería genética promueve el desarrollo de un área que es la ingeniería de proteínas. Y si estas proteínas son enzimas, entonces podemos hablar de lo que se denomina la ingeniería enzimática, que no es nada más que la secuencia genética, modificarla bioinformáticamente a través de las técnicas de síntesis de ácidos nucleicos, producirla, y como ese gen no va a estar presente en ningún organismo vivo natural, se denomina biología sintética. Ustedes están creando una enzima nueva que no es encontrada de manera natural. Y cuando hay algo que no es producido de manera natural, se la denomina sintética. Y luego, por ingeniería genética, esa subproteína sintética la introducen en un vector, en un hospedero y la producen. Ahora, ¿qué es lo que nos va a permitir la biología sintética, la ingeniería de proteínas, la bioinformática y la ingeniería genética? Nos va a permitir facilitar los procesos de purificación de la enzima. Las enzimas naturales, lastimosamente, no tienen, digamos, algo tan sencillo de aislar para hacerlo mediante procesos de precipitación, de ultrafiltración, de diálisis o de cromatografía de afinidad. Generalmente las proteínas naturales solamente
se las puede de alguna manera aislar más fácilmente por exclusión por tamaño. Pero, ¿qué métodos yo puedo utilizar para promover una purificación más sencilla de proteínas utilizando las herramientas de la ingeniería genética, de la biología sintética o de la ingeniería de proteínas? Simple y sencillo. Si yo puedo incrementar o modificar la estructura de una proteína para hacerla más afín a un sustrato, para incrementar su productividad a largo plazo, también puedo agregarle a su secuencia algo basado obviamente en aminoácidos que me permita que esa enzima sea más fácilmente purificada. Y eso es a lo que nosotros denominamos etiquetas de afinidad. ¿Eso qué quiere decir? Que a la estructura de la proteína, mediante biología sintética, nosotros le vamos a agregar señales de reconocimiento que se van a colocar en los extremos de las secuencias de los DNAs codificantes del gen de interés para colaborar en su purificación. Entonces, en este esquema tenemos a la proteína que nosotros queremos producir o que queremos aislar. La proteína normal, la natural, va a estar pintada de color verde. Y mediante biología sintética e ingeniería de proteínas, lo que nosotros le estamos agregando es una etiqueta de afinidad, una señal de reconocimiento para colaborar en la purificación de esta proteína, que en este caso va a estar pintado de color celeste y de color naranja. Esta pequeña colita o esta pequeña etiqueta de afinidad que nosotros estamos colocando va a ser afín a una resina de afinidad cromatográfica. Entonces, ¿eso qué nos va a permitir? Que todas las proteínas que tengan esta etiqueta de afinidad van a unirse de manera eh, iónica o por afinidad a la resina separadora de la proteína. Mientras el resto de las proteínas o el resto del material que está presente en una mezcla de reacción, por ejemplo, va a ser lavada, va a ser eliminada del proceso cromatográfico. Y luego nuevamente vamos a dar un proceso de elusión con una molécula que va a ser mucho más afín a esta resina respecto a lo que es nuestra proteína eh, etiquetada. Y entonces con eso vamos a promover la liberación de nuestra proteína de interés. Entonces, esa etiqueta de afinidad se integra dentro de la proteína de interés y se la pasa todo el proceso que ya lo conocemos de ingeniería genética para promover la purificación final basado en este proceso de afinidad. ¿Cuáles son las características que tiene que tener esta etiqueta de afinidad para lograr una purificación de las proteínas de interés? Tiene que ser lo más pequeño posible. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros nos interesa de esta etiqueta de afinidad es que nos permita la purificación de la proteína, pero no interfiera en la actividad o en la función de la proteína. Por eso tiene que ser pequeño. Si fuese excesivamente grande, puede ser que ese fragmento de gen que le están agregando interrumpa el centro activo. Y no importa qué tan pura encuentren su proteína, si esa sección de la afinidad destruye o interfiere con el centro activo, la enzima no va a ser activa. Tiene que ser lo más barato posible. Hay etiquetas de afinidad que son muy efectivas, pero son costo efectivas, son muy costosas. Y hay etiquetas de afinidad que son bastante sencillas de producir y que son bastante baratas de tratar.
Entonces ahí nuevamente tenemos que medir el costo-beneficio. ¿Cuál etiqueta de afinidad es más sencilla pero más efectiva y menos costosa respecto de una que puede ser más efectiva pero más costosa? Entonces, tenemos un montón de formas de hacer esta modificación enzimática o proteínica para poder purificar nuestra enzima de interés. Podemos colocar, por ejemplo, simplemente una cola de histidina o una cola de arginina y podemos purificar esa enzima basado en el Ion Metal Affinity Chromatography o cromatografía de afinidad de intercambio iónico metálico, que ese es, por ejemplo, uno de los equipos más modernos que tenemos en el IFB. O sea, nosotros cuando hacemos una producción recombinante de proteínas, lo que hacemos es a cada proteína que queremos producir, le agregamos una cola de histidina, eso quiere decir agregarle 6 histidinas al final de la secuencia que codifica el gen, y obviamente eso nos va a servir para purificarlo mediante cromatografía de afinidad basado en intercambios iónicos metálicos, utilizando el níquel como elemento atrayente de esa etiqueta de afinidad. Pero también podemos, por ejemplo, ponerle una etiqueta de afinidad basada en inmunoafinidad. Aquí, por ejemplo, podemos ponerle un epítope o epítopo, no sé cómo se dice, creo que los dos valen, que va a ser afín a un anticuerpo. Entonces podemos hacer la purificación de la proteína basada en el principio de ELISA, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a poner nuestra mezcla de proteínas dentro de los pocitos que tienen el anticuerpo y luego vamos a proceder al lavado de las proteínas que no tienen este epítopo incluido. Y luego hacemos un proceso ya de separación enzimática o física que nos va a permitir separar nuevamente la proteína de interés de su epítopo. Luego tenemos la agregación de todo un dominio proteínico, ya saben lo que es un dominio proteínico, a su proteína de interés, a su enzima. De tal manera de que nuevamente podemos utilizar cualquier método de purificación que hayamos visto eh, más común. Por ejemplo, si le ponen una proteína o una porción de una proteína excesivamente grande, por ejemplo, respecto a otras, pueden utilizar tranquilamente un proceso de filtración para separar su proteína del resto, porque le están agregando algo tan grande que no va a pasar por un filtro normal. Entonces ahí están modificando esta enzima de interés con un ligando o con un dominio proteínico tan enorme que nos permite utilizar cualquiera de los métodos que hemos visto. Otra forma es colocarle un dominio que le cambie la naturaleza, por lo menos temporal, a su enzima de interés. Si tienen una enzima que es hidrofílica, ustedes le pueden colocar un dominio proteínico totalmente hidrofóbico, de tal manera de que al ser este dominio hidrofóbico, ustedes pongan su proteína en un medio acuoso y gracias a este ligando o a este dominio proteínico, su proteína de interés va a precipitar. Centrifugan por el proceso de separación que ya hemos visto de precipitación y luego, ¿qué es lo que hacen? Cortan el ligando, eliminan de manera enzimática este dominio, vuelven a ingresar esa mezcla a un medio acuoso, centrifugan, el dominio proteínico hidrofóbico precipita y ¿qué es lo que ustedes necesitan? El dominio hidrofílico. Captan el sobrenadante y ahí está su proteína de interés. También pueden tener etiquetas de afinidad que les dé no solamente el proceso de purificación, sino que les permita cuantificar cuánto están purificando inmediatamente. En ese caso, a la proteína de interés o a la enzima de interés le van a agregar
un componente que les dé color o que les dé fluorescencia. Entonces, cuando la proteína se adhiera a la resina y ustedes, por ejemplo, vean en una cámara de UV, van a ver un incremento de fluorescencia. Entonces ahí están viendo de que su proteína efectivamente se está cargando en el interior de la resina. O si la resina cambia de color, porque esto es un cromóforo, entonces también están verificando que su proteína está colándose a la fase estacionaria de purificación. Acá en esta diapositiva les estoy dejando todas las características de cada una de las etiquetas de afinidad que son comúnmente utilizadas. Las que son basadas en colahistidina, las que son basadas en epítopos, las que son modificadas por un tamaño más grande de proteína, las que cambia la naturaleza físico-química de la proteína de interés y las que van a cambiar la solubilidad y las etiquetas que van a promover una fluorescencia o una cuantificación de la proteína que están produciendo en tiempo real. Aquí están sus ventajas y aquí están sus desventajas. No se olviden de leer, por favor, esta diapositiva. Y ya si quieren de curiosos pueden ir buscando qué significa cada una de estas cosas. Coladistidina, esto por ejemplo son secuencias específicas de aminoácidos que se le coloca al final. Aquí por ejemplo le ponen la maltose binding protein. Aquí son por ejemplo 4 aminoácidos que son basados en pura lisina, si no me equivoco. Entonces son 4 lisinas que permiten modificar la concentración o la afinidad de esta proteína. Aquí le ponen el grupo hemo o aquí le pueden colocar treoninas, etcétera, etcétera, para modificar la solubilidad de su proteína de interés. ¿Cómo funcionan las etiquetas de afinidad? Eso lo vamos a ver el día jueves. Y ahí vamos a pasar a la última parte de tecnología enzimática, que es la inmovilización de las enzimas y las aplicaciones biotecnológicas de las mismas. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Ninguna, aparentemente. Pues bueno, mañana van a tener la primera sesión de gabinete de ejercicios de tecnología enzimática. Lo van a llevar con la doctora Álvarez. Y el jueves vamos a tener una segunda sesión de gabinetes de tecnología enzimática donde vamos a ver cómo calcular experimentalmente Michaelis-Menten, cómo analizar los datos que se generan. Eso lo vamos a ver conmigo, eso lo vamos a ver el día jueves, de 9 a 11 y de 11 a 12 y media vamos a tener la clase normal. Todo apunta a que todo va a ser virtual, así que ahí nos escuchamos el día jueves. Entonces, sin nada más, buen resto de jornada. Tienen, creo, clases ahorita, así que les vaya bien y nos vemos el día, bueno, nos escuchamos el día jueves. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.